3 golpes. Un verdugo. Una oración que, según decían, se podía oír incluso después del silencio. Esta es la última noche de María Estuardo. Una reina a la que algunos llamaban traidora y otros santa. Una mujer cuya vida comenzó con una corona y terminó bajo el hacha. La historia terminará 3 veces. ¿Estás listo para escuchar cómo una era se rompió en 3 golpes? La tarde del 7 de febrero de 1587. Castillo de Fotheringay, norte de Inglaterra. A María le informaron que la ejecución tendría lugar por la mañana. El 8 de febrero era el día de la ejecución. Detrás de los muros, una niebla espesa como el hierro. Dentro, una mujer que ha pasado 20 años en prisión y ahora espera el amanecer. En otro tiempo fue llamada la reina de Escocia, la viuda de Francia, la pretendienta al trono inglés. Ahora no es más que una prisionera del Estado que en otro tiempo fue su aliado. Recibió la sentencia unos días antes de su ejecución. Estaba firmada por la propia Isabel, su prima, su rival, su espejo en el poder. Nadie sabe lo que sintió María aquella noche. Las crónicas dicen que rezó durante mucho tiempo, arrodillada, sin miedo. Ya lo había pasado todo, el exilio, la pérdida, la humillación. Ahora solo le quedaba aceptar el silencio. ¿Serías capaz de esperar tranquilamente el amanecer, sabiendo que sería el último? María Estuardo nació en 1542 y, 6 días después de su nacimiento, se convirtió en reina de Escocia. Su padre, el rey Jacobo V, murió y dejó el trono a su hija pequeña. El país estaba dividido, los católicos luchaban contra los protestantes y los ingleses intentaban influir en la política escocesa. Para proteger a la niña de las intrigas políticas, la enviaron a Francia, aliada de Escocia. Allí creció en la corte del rey francés, rodeada de glamour, educación e intrigas. A los 16 años, María se casó con el heredero de la corona francesa, Francisco, y se convirtió brevemente en reina de Francia. Pero su felicidad no duró mucho. Un año después, Francisco murió y la viuda de 17 años regresó a Escocia. Pero el país que había dejado de niña había cambiado. La reforma protestante ya había dividido al Estado y la reina católica se convirtió en una extraña en su propia capital. Para fortalecer su poder, María se casó por segunda vez con Enrique Darnley, un joven lord escocés que también tenía raíces reales inglesas. El matrimonio parecía una unión perfecta, unía 2 tronos, el escocés y el inglés, en manos de una sola dinastía. Pero resultó ser un desastre. Darnley era narcisista, celoso y cruel. Un año después, ya discutía abiertamente con la reina, exigiendo poder, y luego fue víctima de una explosión nocturna en su propia casa. Su muerte fue el punto de no retorno. Aunque no había pruebas, las sospechas recayeron sobre María y su nuevo favorito, el conde de Bothwell. Su matrimonio tras la tragedia no hizo más que reforzar los rumores, la reina se casó con el asesino de su marido. ¿Puede el poder salvar a una persona si el pueblo ya no cree en su inocencia? El camino hacia arriba se convirtió en una caída. Los súbditos se rebelaron y María se vio obligada a abdicar del trono en favor de su joven hijo, Jacobo V. Huyó a Inglaterra, buscando refugio con su prima, la reina Isabel I. Pero Isabel no la veía como una refugiada, sino como una rival. ¿Qué es más aterrador para un monarca, una espada extranjera o una corona extranjera? Después de todo, María tenía un derecho legítimo al trono inglés, la misma sangre de la dinastía Tudor corría por sus venas. Para los católicos de Europa, era María, y no Isabel, la verdadera reina de Inglaterra. Así que, en lugar de refugio, le dieron una prisión. Al principio, se la mantuvo bajo vigilancia, por su propia seguridad. Luego se la encerró, por el bien de la estabilidad del Estado. Y, finalmente, simplemente porque su existencia era políticamente peligrosa. 20 años en las prisiones de los castillos ingleses. María rezaba, escribía cartas y bordaba. A veces, según dicen, cantaba salmos en francés. Pero ninguna oración pudo detener la historia. En 1586, estalló una conspiración, un intento de los católicos de matar a Isabel y poner a María en el trono. ¿Realmente lo sabía? Hay pocas pruebas. Pero para la Inglaterra protestante, eso fue suficiente. Fue esta llamada conspiración de Babington la que se convirtió en el punto de inflexión. Las cartas entre los conspiradores fueron interceptadas por agentes del secretario de Estado Francis Walsingham, el hombre que creó una de las primeras redes de espionaje en Europa. Las cartas de María se transportaban en el corcho de un barril de cerveza, Gilbert Gifford las colocaba y Thomas Phillips descifró los códigos. Estas cartas supuestamente contenían la respuesta de María, en la que aprobaba el plan para asesinar a la reina Isabel. Sí, fue suficiente para acusarla de traición en virtud de la nueva ley de conspiración inglesa de 1585, que preveía la pena de muerte para cualquiera que contribuyera a atentar contra la vida del monarca, aunque fuera de forma indirecta.
Tras un breve juicio, en el que el veredicto se determinó antes incluso de que comenzara la vista, el destino de María quedó sellado. Y cuando Isabel firmó la orden de ejecución, no se trató de una decisión judicial. Fue un acto de miedo, miedo a otra reina a la que ya no se podía doblegar. 20 años. Eso fue lo que duró su encarcelamiento, entre los muros de piedra de los castillos ingleses, donde el tiempo pasaba más lentamente que la fe. Dicen que al principio la trataron con respeto. Tenía aposentos, sirvientes y permiso para mantener correspondencia. Pero con el paso de los años, las cadenas de la hospitalidad se hicieron más estrictas. Las cartas comenzaron a ser interceptadas, los visitantes controlados. El mundo que una vez fue su reino se redujo a unos pocos pasos entre la cama y la ventana. Imagínese, 20 años entre dos paredes. ¿Cuántos pensamientos se pueden encerrar junto con el cuerpo? María siguió siendo reina incluso en prisión. Se levantaba al amanecer, rezaba, se peinaba su espesa melena oscura y ordenaba a su doncella que le trajera un vestido rojo, el color litúrgico del martirio, el color de la fe. Sabía que ese día llegaría algún día. Y quería afrontarlo no de negro, sino con los colores de la devoción. Cuando finalmente se confirmó la sentencia, se le permitió elegir qué ponerse ante el mundo. No lo dudó. Un vestido rojo, una capa negra, un rosario en las manos y una cruz en el pecho, esa era su armadura. No para la guerra, sino para la muerte. Esa noche, según los testigos, no durmió. Escribió una carta a Isabel, no con maldiciones, sino con perdón. Escribió a sus sirvientes, pidiéndoles que rezaran. Escribió a Roma, aunque sabía que la carta nunca llegaría. Por la mañana, ordenó que le peinaran y le sujetaran la peluca para tener un aspecto digno. Pidió un espejo, por última vez. Muero como reina, dijo, pero como mujer, perdono. ¿Podrías perdonar a la persona que firmó tu sentencia de muerte? Según testigos presenciales, cuando los guardias vinieron a buscarla, ella estaba arrodillada. Rezaba en voz baja. Y cuando sus pasos resonaron en el pasillo, simplemente levantó la cabeza. Sin miedo. Una criada lloró. Otra intentó quitarle la cruz para ocultarla de la multitud. María respondió en voz baja. Déjala. Es mi protección. La sacaron de la celda y, durante el breve trayecto hasta el gran salón, no se volvió ni una sola vez. Los testigos presenciales escribieron que olía a incienso y cera, como una iglesia antes de la misa. Mientras caminaba, su perrito, que había estado viviendo en la celda todo este tiempo, se escabulló de debajo de la cama y corrió tras ella. El guardia quiso apartarlo, pero María lo detuvo con una mirada. Déjalo. No dirá nada. Antes de comenzar, es importante señalar lo siguiente. Este es un material documental histórico creado con fines educativos. Contiene descripciones de violencia que son de naturaleza histórica. 7 de febrero de 1587. La mañana era fría y sin sol. En el salón del castillo de Fotheringhay se instaló una plataforma de madera cubierta con un paño negro. Sobre ella había una silla, un cojín de oración y un hacha que brillaba a la luz de las velas. A su alrededor había varias docenas de personas. Soldados, funcionarios, sacerdotes. Los que habían venido a hacer cumplir la ley. Y los que habían venido para asegurarse de que se cumpliera. Cuando María entró, el salón quedó en silencio. Caminaba lentamente, con una cruz y un rosario en las manos. Su rostro estaba tranquilo, incluso radiante. Los testigos presenciales escribieron que no parecía una criminal, sino una persona que iba a una ceremonia. 2 doncellas caminaban detrás de ella, una llevando una almohada y la otra una Biblia. Dicen que bajo su pesado vestido rojo iba su perrito, que había entrado corriendo cuando la sacaban de su celda y nadie se atrevió a echarlo. Cuando subió al cadalso, el sacerdote le ofreció la oportunidad de rezar en inglés. Ella se negó. Rezo en la lengua en la que nací, el francés. ¿Por qué, incluso ante la muerte, las personas se aferran a su lengua con más fuerza que a la vida misma? No había rebeldía en sus palabras. Solo dignidad. Se arrodilló y tocó la almohada. Algunos escribieron que, en ese momento, todos los presentes bajaron la mirada. Incluso el verdugo, el que iba a levantar el hacha en unos minutos. Rezó una breve oración por su hermana Isabel, que Dios la perdone. Luego se quitó la capa, despegó su vestido y, debajo del rojo, había otro más oscuro, como la sangre bajo la luz de las antorchas. Alguien lloró. Alguien se santiguó con voz ronca. Y ella sonrió. Mis pecados ya han sido perdonados, dijo. Cuando el verdugo se acercó, ella misma apoyó la cabeza en la almohada. Las doncellas se quedaron a un lado, temblando. Le susurró. No tengan miedo. Será rápido. La multitud contuvo la respiración. La historia se detuvo, entre dos mundos. El verdugo estaba cerca, vestido de negro y con una capucha.
Sus manos temblaban ligeramente, aunque intentaba ocultarlo. Había visto ejecuciones antes, pero nunca a una reina. María apoyó la cabeza en la almohada. Las sirvientas dieron un paso atrás. Una de ellas sollozó, la otra cayó de rodillas y se cubrió el rostro con las manos. La sala se quedó tan en silencio que se podía oír el crepitar de la mecha de la vela. Incluso aquellos que habían acudido con indiferencia sintieron de repente que formaban parte de algo demasiado grande como para simplemente superarlo. ¿Estás preparado para el momento en el que incluso el tiempo se detiene? Porque después de eso, no habrá vuelta atrás. El verdugo levantó el hacha. El primer golpe falló. La hoja solo golpeó la parte posterior de su cabeza. Silencio. Nadie respiraba. El segundo golpe fue sordo y pesado. La cabeza quedó casi cercenada. Alguien entre la multitud se tapó la boca, alguien se dio la vuelta. Y solo María, incluso en ese momento, parecía tranquila, como una oración que no había terminado. El tercer golpe fue el definitivo. La cabeza cayó y el verdugo la levantó por el pelo. «Dios salve a la reina», exclamó. Pero en ese mismo instante, la peluca se deslizó de la cabeza y todos vieron un cabello corto y gris. Este momento quedó registrado en los relatos de los testigos presenciales y más tarde fue representado en grabados, como símbolo del desmitificamiento de la ilusión del poder. No murió como una joven bella, sino como una mujer a la que el tiempo y la prisión habían secado hasta su esencia misma. Un suspiro recorrió la sala, no por horror, sino por vergüenza. Incluso aquellos que habían firmado la sentencia no podían ahora mirarla sin una sombra de duda. Y entonces, la escena más silenciosa pero más dolorosa. Su perrito salió corriendo de debajo de su vestido. Se arrastró hasta el cuerpo y se acostó junto a él. Intentaron alejar al perro, pero este gimió y no se marchó. Los testigos presenciales escribieron, permaneció junto a ella hasta que el cuerpo fue retirado de la plataforma. También escribieron que vieron los labios de María moverse durante unos segundos después del golpe. Era como si todavía estuviera susurrando una oración. Si realmente fue así, nadie lo sabe. Algunos juraron que fue un milagro. Otros dijeron que solo fue un tic nervioso. Pero esta leyenda sobrevivió a los verdugos y a los reyes, porque cada época quiere creer que las palabras son más fuertes que la muerte. Tras el tercer golpe, la sala permaneció en silencio durante unos segundos más. Nadie habló. Nadie se movió. Solo se oía el suspiro de uno de los sacerdotes en la esquina. El verdugo bajó el hacha. Tenía las manos cubiertas de sangre y temblaba como si hubiera despertado de una pesadilla. El secretario del tribunal se adelantó y colocó en silencio una hoja de papel sobre la plataforma, la confirmación oficial de la ejecución. Su pluma rayaba la superficie de la mesa, y el sonido parecía más fuerte para la gente que cualquier grito. Algunos lloraban. Otros se quedaron de pie con la mirada perdida, como si intentaran comprender lo que había sucedido. Los que habían acudido como testigos de la justicia estatal se marcharon como testigos de algo mucho más terrible. ¿Puede la justicia parecer festiva, incluso si el verdugo tiembla? Pero las reglas eran las reglas. El cuerpo de María Estuardo fue cubierto con un paño para ocultar las heridas y sacado de la sala. El perro no se marchó hasta que lo arrastraron a la fuerza. El representante oficial de Isabel salió ante la multitud y leyó: «Se ha hecho justicia según la voluntad de la reina. Que Dios tenga piedad de su alma». Nadie respondió. Y en ese silencio estaba toda la verdad, nadie estaba contento. Los testigos recordaron más tarde. Pensábamos que veríamos a una criminal. Pero vimos a una mujer morir con más dignidad de la que nosotros vivimos. Esa noche, se prohibió celebrar una misa pública por su alma. Pero en algunos castillos de Escocia, los sacerdotes leyeron oraciones en secreto, a puerta cerrada. Porque incluso aquellos que no compartían su fe sentían que no solo se había ejecutado a la reina, sino algo más. Tras la ejecución, Isabel protestó públicamente y acusó a su secretario William Devesen de precipitar la ejecución, lo encerraron en la torre y la reina intentó convencer a todos de que no quería la muerte de su hermana. El recuerdo del honor. De la dignidad. De la línea que el poder no debe cruzar. Pasaron unos días y los acontecimientos de Fotheringhay comenzaron a cobrar vida propia. Los testigos se dispersaron, se enviaron cartas a Londres, París y Roma. Pero todos los que vieron la ejecución la recordaban de forma diferente. Y de estos fragmentos de memoria nació una leyenda. Los informes oficiales conservaron los hechos desnudos. Los golpes del hacha, el vestido rojo, la peluca que salió volando, el perro que no abandonó el cuerpo. Todo esto está documentado. Incluso los nombres de quienes estaban más cerca de ella están registrados en el protocolo. Pero al cabo de unas semanas, las cartas de los embajadores comenzaron a sonar diferentes. Algunos escribieron que vieron sus labios moverse durante unos segundos después del último golpe, como una oración que no moría.
Otros juraron que vieron un resplandor en su rostro, como si Dios la hubiera aceptado incluso antes de que cayera el hacha. Para algunos, esto era un signo de santidad. Para otros, era un arma política. Los católicos escribieron sobre una mártir de la fe, los protestantes sobre una conspiradora que recibió su merecido. Y cada bando creó su propia María, una santa o una pecadora, una víctima o una amenaza. ¿A quién creerías? ¿Al que perdió o al que escribió la crónica? Los cronistas describieron hasta los detalles más pequeños, el color de las velas, la forma de la almohada, la reacción del verdugo, porque entendían que esta escena pasaría a la historia. Y así fue. Ya en el siglo XVII, su muerte fue representada en grabados, dramatizada en obras de teatro y cantada en baladas. Y el vestido rojo se convirtió en un símbolo para siempre, no del orgullo real, sino del valor silencioso. Curiosamente, algunos de los milagros más famosos se le atribuyeron mucho más tarde. El movimiento de sus labios se mencionó por primera vez décadas más tarde, en panfletos franceses, donde su muerte se describía como una oración que continuó después del cuerpo. Y el perro, ese pequeño espaniel, se convirtió en una imagen casi mítica. El motivo del perrito bajo el vestido es muy conocido, pero las fuentes difieren. En el podcast, preséntelo como una leyenda común. Los artistas lo pintaron junto a su cuerpo, como si fuera la encarnación de una lealtad que los humanos no poseen. Pero incluso si parte de esto es ficción, las leyendas siempre contienen una verdad que es mayor que los hechos. Porque conservan no solo el acontecimiento, sino también el sentimiento que dejó atrás. María Estuardo murió una mañana en el castillo de Fotheringhay. Pero su imagen perdura hasta nuestros días. Y cada generación ve algo diferente en ella. Los católicos ven una mártir. Los protestantes ven una advertencia. Y los historiadores ven a una persona que pagó el precio de haber nacido reina en el momento equivocado. Entonces, ¿qué crees que cayó realmente esa mañana, la cabeza de la reina o la fe en la justicia? 3 golpes. El primero, un error humano. El segundo, un error de la historia. El tercero, el definitivo. Pero incluso después de eso, el eco de la oración siguió resonando durante mucho tiempo. No porque se oyera realmente, sino porque cada época quiere creer que las palabras pueden sobrevivir a la espada. María Estuardo murió hace más de 4 siglos. Pero cada vez que el miedo es más importante que la justicia. Cuando las autoridades temen a su propia sombra. Cuando la corte se convierte en un espectáculo político. Porque la historia siempre repite sus golpes, solo cambian los nombres. Porque cada época tiene sus verdugos y sus reinas. Y cada uno de ellos decide a quién llamar criminal y a quién llamar mártir. La dignidad no requiere una corona. E incluso si la espada ha caído. El recuerdo de cómo una persona recibió su golpe final. La hace inmortal.